la unidad número 1 completo, así que hoy vamos a comenzar a ver la unidad número 2, que era el tema que yo le decía que me encanta y que tiene que ver con la innovación y la gestión del mercado. Vamos a ver qué es empatizar con el usuario, cómo tenemos que utilizar herramientas para explorar el mercado, definir las necesidades, idear una propuesta de valor, prototipar una idea, la importancia del testeo, una de las metodologías que es el Design Thinking, de innovación, y el modelo de negocios Canvas, que era algo que dijimos que era una herramienta para validar ideas de manera un poco más rápida, ¿sí? No pude leer, proyecto individual para hacer el formato, hay que presentarlo. No lo presenten en PDF, porque si yo quiero hacer alguna observación en un PDF no lo puedo hacer, ¿sí? Esa es la recomendación. Pero bueno, las consultas las vamos a hacer al final, así que no se preocupen. Bien, sigamos. Vamos a comenzar viendo dos videos que quiero que presten atención, por favor. A ver, ¿dónde está? Acá está. La clase de hoy trata de lo que hemos aprendido sobre el emprendimiento en los últimos 40 años. Una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué estoy aquí? Espero que estés para descubrir cuánto se tarda en convertir una idea en negocio. Durante los últimos 20 años, si querías saber cómo hacerlo, los educadores y los inversores simplemente decían, bueno, investiga y después redacta un plan de negocio y entonces sabrás todo lo que se puede hacer para crear tu empresa y dirigirla. Hoy en día sabemos que ese consejo era erróneo, no un poco, sino muy erróneo. Hoy sabemos algo que desconocíamos antes. Ahora sabemos la forma correcta de empezar una startup. Y esta clase trata de eso, de hacerlo bien. Pero antes de empezar, veamos cómo escogimos el camino equivocado para analizar después lo que ahora sabemos que funciona. Vamos a seguir la segunda parte. Se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el Empresa moderna como hoy la conocemos, se formó por primera vez en 1602. La empresa moderna como hoy la conocemos se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el gobierno holandés. Se puede considerar la primera empresa moderna con accionistas y organizaciones que, si nos fijamos, se parece a las empresas modernas de hoy en día. Hacia la década de los 50, con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, las empresas de los Estados Unidos necesitaban organizaciones más sofisticadas y, de hecho, el primer organigrama se trazó en 1856 para precisamente organizar las empresas. Para principios del siglo XX, los educadores empezaron a dar cuenta de que se necesitaba una clase con conocimientos de administración que organizara y pusiera en funcionamiento estas empresas, porque al menos en Estados Unidos estábamos pasando de economías locales a economías regionales y nacionales y seguíamos sin tener personas formadas en administración. Y así Harvard tuvo la genial idea de crear el primer máster en administración de empresas, conocido como MBA. La primera promoción de 1910 fue el primer equipo de administradores de empresas que hicieron del siglo XX el siglo de la empresa moderna. El currículo del MBA está diseñado para proporcionar a los directores y administradores las herramientas necesarias para dirigir empresas ya existentes y en expansión. Contabilidad, estrategia, operaciones, liderazgo, comportamiento organizacional, recursos humanos, administración. Estas herramientas fueron sumamente importantes para el crecimiento de las grandes empresas. Pero lo que es interesante, lo que no vieron, es que en realidad este currículo no proporcionaba herramientas para empezar nuevos negocios. Una de las cosas que no entendimos durante 100 años es que las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Lo repetiré otra vez, las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Y la consecuencia de esto es que todas las herramientas tradicionales que se enseñan y aprenden en un MBA resultan irrelevantes durante el primero o los 2 primeros años caóticos de un nuevo proyecto en su fase inicial.
Con el tiempo se necesitarán esas herramientas, pero al principio no hacen más que molestar. Bueno, vamos a ver. Una de las mejores cosas del Lean Startup es que ahora sabemos algo que nunca antes supimos, y es que las startups no son versiones pequeñas de grandes empresas. Por tanto, todos los consejos que han recibido los emprendedores durante años, incluso décadas, si no son erróneos, se consideran al menos insuficientes. Ahora sabemos que las grandes empresas ejecutan modelos de negocio conocidos, es decir, hacen las mismas cosas un día tras otro. Es un proceso. Pero un emprendedor está buscando algo y no debe creer que sabe las respuestas el primer día. Aunque seamos emprendedores apasionados o nos hayan dicho que lo importante es tener visión y energía, las respuestas que demos el primer día, lo más probable es que estén mal. Y esta es la idea clave. Probablemente estéis equivocados. Pero ahora conocemos el proceso para averiguar cómo transformar en aciertos nuestros errores, y el proceso se llama Lean Startup. El método Lean Startup tiene tres elementos fundamentales. El primero es el lienzo del modelo de negocios o Kanban. Bueno, lo que yo quería que vean con estos dos videos tiene que ver con que antes, para poder hacer un modelo de una empresa o un emprendimiento, nosotros desarrollábamos un plan de negocios, ¿sí? Íbamos al banco, sacábamos un crédito y creábamos la empresa. Y no teníamos en cuenta lo que necesitaba el usuario, lo que quería el usuario o la opinión del usuario. Se hacía un estudio de mercado y como no había muchas alternativas para saber justamente la opinión de la necesidad a medida del usuario, esto funcionaba. Esto ya no funciona más. Actualmente, cuando alguien quiere desarrollar ahora un proyecto, se desarrolla la idea. Tenemos que realizar con distintas herramientas un producto mínimo viable que, bueno, nosotros en el área de la informática lo podemos desarrollar con las herramientas de informática y generar un producto mínimo viable con las funcionalidades básicas. Se la lanzamos al usuario y vamos haciendo con el usuario esta co-creación para poder validar la idea y para que llegue más rápido al mercado. El concepto que yo también tengo mucho en cuenta tiene que ver con que en tecnología y en innovación, para mí la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desarrollan una idea, lo suben justamente a la nube y cualquier persona, ¿sí?, en el planeta puede acceder a lo que ustedes han inventado. Existen obviamente métricas de cuántas páginas, de cuántas, qué sé yo, apps, sitios que se crean por segundo, chicos, por segundo. Sin embargo, cuando ustedes analizan la industria y hablan acerca de la transformación digital, ¿se acuerdan de las dimensiones de la transformación digital que habíamos hablado, que tiene que ver con distintos elementos que conforman lo que es la industria 4.0? Esto no pasa. Las industrias no han todavía implementado algunas herramientas, entonces estamos aún a tiempo para poder justamente desarrollar nuevos proyectos y no quedarnos afuera de la cuarta revolución industrial. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, que era lo que yo también le preguntaba el otro día en clase, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos previos que nosotros necesitamos para la innovación? ¿Y qué es la tecnología? Yo necesito que ustedes superen todas estas concepciones o estos, cuando yo le pregunto todo el tiempo en clase, ¿y qué significa, ¿sí?, esta concepción de decir que la tecnología solamente son artefactos y máquinas? Cuando yo le pregunté a ustedes, me hablaron de la nube, me hablaron de las máquinas, pero yo necesito que saquen eso y completemos el concepto y lo veamos desde una mirada mucho más integral, porque la tecnología no se agota en las dimensiones tangibles o en el hardware.
No es eso, no es el teléfono que yo toco. Y pasa a ser ante todo un fenómeno social y humano, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. ¿Se acuerdan que yo le comentaba estos ejemplos de cuando yo aprendí qué era para mí tecnología? Y tiene que ver con esto de que la tecnología es también información, es conocimiento, es experiencia. Había un docente que siempre me decía que cuando él no podía codificar y sabía que el conocimiento tenía que ver con lo empírico, él decía que el conocimiento que estaba en la mente de las personas se le iba todo el día a las casas y volvían, digamos, y tiene que ver con las experiencias, las habilidades y organización, y eso, todo eso se materializa en un elemento tangible, ¿sí? Que conforma un cuerpo de capacidades dotadas de sentido al crear una posibilidad de decisión y acción para el logro de objetivos socialmente reconocidos. Eso es la tecnología. Entonces, desconocer, como dijimos, las dimensiones social, humana de la tecnología para solamente reducirla a un agregado de aparatos y estructuras físicas que rápidamente son ignorados o rechazados por la comunidad como un cuerpo extraño. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo. La tecnología es información, conocimiento, experiencia, habilidades y organización, porque si yo no organizo, ¿sí? Y eso lo puedo llevar después a un elemento tangible. Tangible también quiero que se saquen de la cabeza, por ejemplo, un producto que yo lo puedo usar para mí es tangible, porque yo lo puedo usar, le doy un uso. Cuando es tangible no quiere decir que sea algo físico, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Entonces, y cuando eso tiene un sentido, ¿sí? Y que y ese sentido está alineado con el objetivo y además está socialmente reconocido, es tecnología. Si no, no. Si no, no forma parte y son entidades o cuerpos que no tienen relación. Bien, sigamos. Entonces, la tecnología puede entenderse como ¿qué? Como el conjunto de conocimiento, como experiencias y relaciones que sustentan el desarrollo y la producción y distribución de productos y la implementación de procesos de transformación de materia e información. Esta definición contribuye a superar solamente esa concepción reduccionista que habíamos visto en la diapositiva anterior y la gran variedad de componentes tangibles e intangibles de la tecnología la vamos a ver en 4 categorías, que era lo que yo le había adelantado creo que en la primera clase, ¿sí? Tenemos que la tecnología se nutre de información, de conocimiento codificado, incorporado en registro y que nosotros lo vamos a ver en datos ahora. También está formado ¿por qué? Por herramientas, ¿sí? Que son justamente todas las facilidades físicas incorporadas en los objetos. Para nosotros los informáticos, la nube es una herramienta. No tiene que ver, como le dije, con lo físico, tiene que ver con que yo pueda usarlo. Si yo lo uso, entonces para mí es una herramienta. Luego los procedimientos. Siempre cuando hablamos de tecnología hablamos de que existen esquemas operacionales incorporados a la organización, existen procedimientos, existen un marco teórico, existe... eh, acuérdense que cuando hablamos del conocimiento científico, yo lo puedo codificar y cualquier persona del mundo, en este caso académico, tiene que, a partir de lo que yo he codificado, comprobar si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Y para eso yo tengo que definir un procedimiento. Y luego está el talento humano, chicos, luego están ustedes. Acá ha aparecido justamente como herramienta la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no ha venido a reemplazar al ser humano. Actualmente la forma en cómo se codifica ya no existe más.
Nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas. Entonces está el talento humano que está incorporado en las personas, pero si ustedes solamente tienen el conocimiento y no lo usan, no es una habilidad. Porque yo puedo saber mucho, yo puedo estudiar, qué sé yo, no sé, de diferentes autores, como le dije el otro día, distintas metodologías en la formulación de proyectos. Pero si yo eso después no lo vuelco y no lo uso y no escribo un proyecto y no paso por la experiencia, no tengo la habilidad de hacerlo, solamente tengo el conocimiento. Entonces, la tecnología es un fenómeno social, sí, humano también, ¿sí? Eso es muy importante que lo entiendan. Por eso cuando yo hablo de un proyecto de tecnología, como les dije la primera vez, a mí se me vienen a la cabeza estos 4 elementos como básicos: los procedimientos, los datos, qué herramientas y qué habilidades. Y como ustedes ya lo habrán visto en los pocos ejemplos que hemos mostrado de cómo se estructura la formulación de una idea de proyecto, esto siempre forma parte, tiene que formar parte de un proyecto. Porque el todo, obviamente, apoyado también de lo que son el estudio de mercado, lo que tenga que ver también con los marcos normativos, con políticas también que tengan que ver con la promoción. ¿Se acuerdan que le había comentado de que hay mucho de lo exterior que a veces no deja que el proyecto se desarrolle? Entonces, esto son los 4 elementos mínimos, ¿sí? Yo quiero que ustedes no me vuelvan a decir que tecnología y solamente me describan las herramientas y los procedimientos. Muchos también se olvidaron hasta de los datos. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, sigamos con lo que es la tecnología. La tecnología de la diversidad de los componentes de la tecnología contribuye justamente a explicar por qué la innovación y el cambio tecnológico es un proceso usualmente complejo, cuyo éxito va a depender justamente de una gestión bastante enfocada o especializada. En ausencia de las capacidades organizacionales adecuadas, las iniciativas de innovación fácilmente van a fracasar. Si yo quiero innovar y no tengo en cuenta justamente qué es lo que quieren los usuarios, puedo tener esto y no voy a poder desarrollarlo. Si yo quiero innovar y si no hago uso de las herramientas que me está pidiendo el mercado, no voy a poder hacerlo. Si yo no he definido el procedimiento, no voy a tener cómo mejorarlo, porque de las lecciones aprendidas no voy a poder crecer, ¿sí? Y si no tengo los datos, tampoco. Entonces, cuando hablamos de innovación, justamente los componentes del que acabamos de ver, nosotros tenemos que conocerlos. Era por eso que yo le preguntaba el otro día, ¿en qué nos especializamos? ¿En qué investigamos? ¿En qué somos buenos? ¿Sí? Bien. La bibliografía recomendada justamente, bueno, esto yo también quiero que lo vean, ¿sí? ¿Qué es investigación y qué es un desarrollo experimental? Nosotros, vuelvo a lo mismo, chicos, ustedes están en una casa de altos estudios que tiene que ver con innovación, con tecnología, con I+D. Cuando nosotros hablamos, según el manual de Frascati, ¿sí? En 2002 y 2015, la investigación y el desarrollo experimental comprenden un trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimiento, incluido el conocimiento del hombre, el de la cultura, la sociedad y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. Cuando yo presenté la tesis, cuando me recibí, a nosotros nos pedíamos que nuestro trabajo de investigación o nuestra tesis haga una contribución al conocimiento científico. Nosotros teníamos que encontrar un área nueva, ¿sí? Y por eso siempre el trabajo el de final o la tesis era un estrés, porque decía, a ver, ¿sobre qué no se ha investigado todavía? Y por ejemplo, en el 2010, 2009,
mi tesis se llamaba Verificación y validación de la consecuencia lógica de requisitos basados en el lenguaje natural. Era un tema nuevo para ese momento y me lo aceptaron como tema de tesis. Eso fue un trabajo de investigación y un desarrollo experimental. ¿Por qué? Porque yo estaba justamente tratando de hacer eso, de incrementar el volumen de conocimiento justamente para crear una nueva aplicación. Es importante, ¿sí?, que el lenguaje cotidiano que muchos a veces hablamos de investigación, para hacer alusión a lo que es I+D, es a lo que es I+D, investigación y desarrollo. La investigación no solamente tiene que ver con la generación del nuevo conocimiento, sino también con la aplicación de esos conocimientos para desarrollar nuevos productos y procesos. Pero hasta ahí llega el campo de la investigación y el desarrollo. Cuando yo hablo de investigación y desarrollo, recuerden, tiene que ver con la investigación para crear y desarrollar nuevos productos y nuevos procesos. Pero en este caso, en esa definición, aún no habla del mercado, ¿sí? Entonces, sin embargo, la innovación, para entender el significado, ¿sí?, como categoría conceptual es necesario distinguir de la invención. Cuando nosotros hablamos de un hecho tecnológico asociado a la creación de un nuevo producto y proceso susceptible a la aplicación industrial. Sin embargo, ello no requiere decir que todas las invenciones sean aplicadas, que era lo que yo le decía hace rato, y explotadas industrialmente de manera exitosa. De hecho, lo más frecuente es lo opuesto, que hayan invenciones que se quedan a nivel de creaciones tecnológicas sin relevancia para la producción y en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de I+D, así como está acá de investigación y desarrollo, solamente desarrollamos algo nuevo, pero no hay una transformación en riqueza económica, ¿sí?, justamente, y se queda a nivel de una creación tecnológica sin relevancia para la producción y el mercado. Eso todavía no llegamos al concepto de la innovación. Sin embargo, la innovación, en cambio, sí es un hecho social, porque aparece cuando la invención, cuando lo que yo hice en I+D, cuando lo que pasa en el laboratorio de la facultad, ¿sí?, trasciende esa dimensión tecnológica y tiene impacto en la producción y en el mercado. Es decir, la innovación está asociada a las dinámicas económicas y sociales responsables para la producción y la transformación de ese conocimiento científico-tecnológico en una riqueza económica, en un bienestar social y en un desarrollo humano. ¿Se entiende o no? Esa parte de lo que es la innovación, nosotros no lo tenemos todavía muy desarrollado en la facultad. Sin embargo, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires, Salta tampoco, Tucumán tampoco, pero sí lo que tenga que ver, sobre todo Santa Fe, ¿sí? Ellos han desarrollado el concepto de innovación y han migrado sus laboratorios a los parques tecnológicos cerca de los parques industriales y hay una gran sinergia y además es simbiótica la relación que tienen, en donde ellos todo el conocimiento científico-tecnológico tiene que ver con que está asociado a a lo económico y a que sea y que tenga un cliente, ¿sí?, y que después eso se pueda vender. Entonces, dijimos, la innovación va a aparecer, por eso cuando yo le pregunto, ¿y qué es innovación? Es cuando la adopta el mercado, chicos. Si el mercado no lo adopta, solamente es una invención. Es I+D, pero no es más I+D más I. Ahora ustedes ya habrán visto que nosotros ponemos I más D y más y la I chiquita. Y esa chiquita es la de la innovación, ¿sí? Solamente no es crear una nueva solución, pero cuando hablamos de innovación, sí tiene que ver con que el mercado, ¿sí?, lo ha adoptado. Miren,
Tiempo entre una invención a una innovación, ¿sí? El año de la invención de la luz fluorescente fue en 1952, 1852. Cuando llega y es adoptada por el mercado, casi un siglo después, ¿sí? Transcurren 82 años. ¿Y qué tiene que ver acá? ¿Qué es lo que todavía no estaba maduro? El conocimiento estaba, ¿sí? Pero ¿qué no había en ese momento? Chicos, estudiaron Era el física. tema de... ¿Cómo que no? La luz necesitábamos todos, pero había tecnología que acompañaba al trabajo puramente físico, puramente teórico y solamente de teoría escrita en libros, o ya estaban las herramientas para hacerlo. Todavía no estaban las No herramientas para estaban eso. las herramientas, ¿sí? Lo mismo con el radar, 46 años, ¿sí? Miren estos, los cohetes, 32 años, el helicóptero, menos, el transitor, ¿sí? 1940 en 1950. Y esto, chicos, ahora ha reducido un montón. La aparición de la microelectrónica, ¿sí? La verdad que, que ha avanzado un montón. Entonces, para que ustedes vean qué es I+D y qué es innovación y cuál es el tiempo que transcurre. Eso ya no pasa más, ahora es mucho más corto ese tiempo. Entonces, viéndose estos conceptos, recién llegamos al concepto de la innovación propiamente dicha. La innovación es un nuevo o mejorado producto, pero no es algo, porque cuando yo siempre hago esta pregunta en un auditorio, todos me dicen, es algo que no existe, es algo innovador. No, chicos, ¿puede ser algo nuevo? Sí. Por eso yo le digo sí, pero a medias la respuesta. O puede estar mejorado el producto, o puede ser una combinación de ambos. Sin embargo, tiene que diferir significativamente de productos o procesos anteriores a la unidad, que ha sido puesto a disposición de los usuarios, ¿sí? Potenciales, a través de un producto, o puesto en uso, por la unidad, que en este caso es un proceso. Esta definición está desactualizada, el año pasado ya apareció una nueva. ¿Se entendió o no se entendió que es algo innovador? Y recuerden que cuando vimos en la clase pasada, en la tortita, ¿de dónde nacen las nuevas ideas? De decir, quiero ser innovador y todo el tiempo busco que es algo, un proceso sistematizado o por accidente o porque mejoré algo. Porque mejoré algo. Porque mejoré algo, porque conozco, porque puedo utilizar las herramientas, porque conozco el entorno. ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no, si yo quiero desarrollar algo nuevo y no tengo todas las dimensiones de la tecnología, no lo voy a poder desarrollar porque no tengo el recurso humano altamente capacitado, porque no tengo las herramientas, porque no tengo los datos y porque no tengo los procesos. Pero cuando eso forma parte de mi entorno y yo quiero mejorar lo que existe, pues generalmente voy a utilizar esas herramientas y voy a poder realizar más rápido mi idea de innovación. ¿Ok? Bien. Pero la innovación, yo cuando escribo un proyecto, siempre hago esta pregunta. ¿Y en qué querés innovar? Pero quiero innovar, ya sé, pero ¿en qué? Cuando ustedes sepan y me digan en qué, para nosotros es un alivio, un montón. Y esto también les va a servir a ustedes, chicos. Ustedes van a ser los ingenieros
los que van a tener que liderar estos procesos de innovación en las empresas, cuando quieran y sepan en qué quieren innovar. ¿Está? Si yo le tengo que hacer esta pregunta, ¿en qué quieren innovar? ¿Qué me van a decir ustedes? Antes había definición de innovación, uno podía innovar en función del producto, el modelo de negocios, el modelo organizacional y servicios. Así se clasificaba la innovación antes. Entonces, si ustedes venían y me decían, profe, yo quiero innovar en un producto, genial. Entonces quiero, y yo les voy a preguntar, ¿y están mejorando o es algo nuevo? Voy a mejorar, pero entonces ya lo tenía bien identificado, que era sobre algo, sobre un producto, ¿sí? Lo que queríamos generar. Acuérdense que ese producto puede ser tangible o no, ¿sí? En el caso de nosotros va a ser intangible, pero va a ser un producto porque yo lo voy a poder usar. Sin embargo, al igual que el concepto de innovación, también ha evolucionado. Y ahora la innovación se puede clasificar según el objeto, según su magnitud y según su grado de novedad. ¿Sí? Ya no es según, ya no es solamente producto, servicio, modelo de negocio y modelo organizacional. Ya no. Y esta definición, la verdad que a nosotros también nos ayuda un montón, porque ahora vamos a ver. ¿Vamos entendiendo, chicos, hasta ahora los conceptos? Yo quiero que ustedes me digan si se entiende o no. Sí, profe. Bien. Cuando nosotros hablamos según el objeto, ¿sí? La clasificación de la innovación según el objeto, ahora ya directamente, cuando hablamos de objeto, hablamos de producto y de proceso. Hablamos de mercadotecnia y de organización. ¿Sí? Cuando hablamos de producto, bueno, esta es sencilla, ustedes lo van a entender, se refiere a la introducción de un nuevo o significativamente mejorado un producto en el mercado. ¿Se entiende o no? Quiere decir que yo estoy introduciendo algo que ya existe, pero sumamente mejorados o con nuevas prestaciones o con una muy buena propuesta de valor, o es algo nuevo y es algo que todavía no soy yo el que va a liderar el mercado porque es algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de teléfonos inteligentes con características y funcionalidades avanzadas en su momento no existía previamente. Y ese fue algo nuevo que se introdujo al mercado. Y por ejemplo, la creación de un medicamento innovador para tratar una enfermedad específica puede ser algo que ya haya existido y yo lo estoy mejorando. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la innovación según su objeto, es de producto y de proceso. Cuando hablamos de innovación en proceso, yo lo voy a relacionar con la implementación de métodos o mejoras en la producción o en la entrega de un producto o un servicio. ¿Sí? Voy a innovar en el proceso y voy a implementar métodos o mejoras en la producción o en la entrega de un producto o un servicio. Por ejemplo, la adopción de tecnologías de fabricación avanzada como la automatización de procesos para aumentar la eficiencia y reducir los costos en una fábrica. Todo lo que tenga que ver con la implementación y la toma de decisiones a través de la colección de datos sistematizados, eso es que estoy innovando en el proceso y estoy implementando nuevos métodos y mejoras, pero dentro del modelo de producción. ¿Se entiende? Entonces, la implementación de sistemas de gestión de inventario en una cadena de suministro para optimizar los tiempos de entregas y reducir costos. Por ejemplo, esta mañana hice la visita técnica a una empresa
que sacó créditos del FMI, perdón, del CFI, Consejo Federal de Inversiones de acá de Argentina, y compraron, adquirieron maquinarias para todo lo que tenga que ver con muebles con melaminas para el diseño no industrial, sino el diseño industrializado, pero de muebles a medidas. Y ellos me mostraron todo lo que habían desarrollado justamente para gestionar la parte de stock y sobre todo para los inventarios en función de la materia prima y obviamente de la producción. Y cuando yo vi el sistema, porque ellos hablan de un sistema, resulta que los chicos todo esto lo hacen en Excel y no hay implementado ninguna toma de un dato crudo, no hay sensores, o sea que ellos dependen de una persona y que si la persona se olvidó de cargar una planilla, no hay una actualización automática de los datos. ¿Se entiende o no? ¿Qué hicieron? ¿Es un gemelo digital o no? Es un gemelo digital, chicos. Yo siempre hablo y no les pregunto a ustedes. Profesora, Sí. ¿podría volver a repetir el caso que estaba explicando? Es una fábrica de muebles de melaminas donde compraron máquinas para la para la industrialización en la fabricación, pero de muebles a medida de melamina. Y ellos han obviamente codificado, han separado, han optimizado todo lo que es la gestión de stock, todo lo que es mm, para la parte de producción, pero lo tienen todo en un Excel. Y si una persona no carga los datos, ellos no saben, por ejemplo, si se suspendió una obra, si esa materia prima o ese material lo pueden destinar a otro proyecto, ¿sí? Si hay una reasignación de recursos en función del ajuste diario, porque no hay, o sea, todo es manual todavía. O Ellos hablan de sea, un sistema, pero todo es manual. claro, pero no tienen ningún sistema, digamos, transaccional. O sea, nada, nada de sistema transaccional. No, Y específicamente a usted, ¿qué le estaban solicitando, digamos? O sea, entiendo, digamos, que querían innovar, pero no habría un poco más de no, yo le hincapié, expliqué que digamos, si en ellos quieren aspecto. innovar, ellos tienen que automatizar los procesos para que esa toma de datos sea automático, por eso hablamos de una automatización, y para que ahí sí recién le pregunté hace rato a ustedes, ¿cuál es el concepto de gemelo digital? Profe, sería la copia de los procesos que ellos ya manejan, pero plasmándolo en un sistema tipo workflow. Claro, pero no tienen un gemelo digital, porque el gemelo digital se tendría que actualizar en tiempo real. ¿Se entiende? Ah, ya entendí, que tengan dos sistemas a la vez. No, el El que sistema físico manejan vos siempre ahora. lo vas a... No, no es que hay dos sistemas, por eso es gemelo digital. Mm. ¿Entendés? A ver, busquen primero. Yo no quiero que ustedes a ver, lean qué es un gemelo digital. Puede ser que involucre, digamos, lo que vendría a ser sensores o tecnologías de Internet de las cosas,
asociado con modelos o simulaciones computacionales, digamos, de cómo debería comportarse ese objeto, ese proceso, digamos, como usted mencionó hace un momento, de que ellos querían realizar, digamos, un análisis en tiempo real de lo que se puede gastar o no, digamos, o lo que sobra de determinado proceso. Y bueno, asociado, digamos, a lo que vendría a ser el análisis, digamos, o el análisis de los Claro, datos, entonces, o bueno, ellos aplicado a tenían, inteligencia artificial o o machine sea, learning. en vez de tener la planilla en papel, tenían la planilla en Excel, porque todavía dependen de una persona para que cargue la información y poder tener actualizada. ¿Se entiende? Entonces no están innovando. ¿Qué están haciendo? Haciendo un proceso en Excel que depende Por de la carga de los sobrevivir. datos. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, Sí, profe. cuando hablamos de un objeto, ¿sí? Hablamos de poder, además hace la subdivisión en un producto y en un proceso. ¿Se entiende o no? Ahora también, cuando hablamos de objeto, habla de la mercadotecnia. Se refiere a la aplicación y estrategias de prácticas novedosas en la comercialización de un producto o en un servicio. Algunos ejemplos son la creación de un programa de fidelización de clientes basado en la personalización de ofertas y recomendaciones mediante el uso de algoritmos de aprendizajes automáticos. Esto es algo que hacen ustedes. ¿Sí? Introducción de un modelo de negocio basado en el acceso a la suscripción en lugar de compra tradicional, como en el caso de servicios de streaming de música o video. Entonces, para mí, Spotify es una innovación según el objeto, porque yo brindo un servicio, hay alguien que usa mi servicio, ¿se entiende o no el concepto de objeto? Agarran mi producto y lo usan, se usa. Yo tengo la herramienta en mi móvil y lo puedo usar como un objeto. Ya no voy al aparato del equipo de música, sino directamente ese equipo de música fue reemplazado por el Spotify, ¿sí o no? Y es mercadotecnia. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue agarrar y decir, ok, ya no hay las grandes productoras de música. Y si yo quiero producir música, lo subo a Spotify y si la gente me escucha, ¿sí? Si la gente me escucha, me puedo volver viral. Pero tiene que ver con que yo estoy brindando un servicio o un objeto en función de qué, de las nuevas estrategias de comercialización en ese producto o en ese servicio. Que era lo que yo le explicaba el otro día a Cabify, o qué sé yo, hagamos y vendamos servicios de hotelería, pero no construyamos hoteles, ¿sí? Y brindás ese servicio, pero a través de esto, de estrategias o prácticas que son novedosas en la comercialización. Es como yo comercializo ese producto y ese servicio. Y la otra parte es según su organización. Tiene que ver con que yo he realizado cambios en la estructura o en procesos internos o prácticas de gestión en una empresa o en una organización. ¿Se entiende o no se entiende? La implementación, por ejemplo, de un sistema de gestión de conocimiento que facilite la colaboración y el intercambio de información entre empleados. Hace poco vi una empresa que ha desarrollado, le costaba mucho a ellos gestionar el talento en función de proyectos, ¿sí? Tenían talento humano con distintas características y tenían diferentes proyectos. Sin embargo, veían que cometían muchos errores porque justamente ustedes ya saben cuál es la definición de cuando un proyecto es exitoso y cuando no. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un proyecto que se va a llamar Talenting, lo llamaron, creo. Y ellos lo que hacen es medir justamente todo lo que tenga que ver, ay, se me fue la palabra, pero ellos miden, no es rendimiento, sino eh, el comportamiento y si en algún momento del desarrollo de esa actividad
ellos veían que tenían que reforzar y que además de eso tenían que capacitar a esa persona, pero si esa capacitación no solamente tenía que ver con herramientas o habilidades técnicas, sino que ese problema generado a su vez tenía que ponía, por ejemplo, no sabía liderar o no sabía comunicar, entonces automáticamente la herramienta le proporcionaba cursos cortos para que ese problema, o sea, gestionan el talento para justamente hacer mucho más productivos sus equipos de trabajo en función de los proyectos. Y no solamente eso, sino que además le ofrecen todas las herramientas y todas las capacitaciones. Y estaba todo automatizado. Está genial. Cuando ellos se lo venden a los de recursos humanos, ahí están genial. Entonces, eso tiene que ver con que dentro de la organización, ya no tiene que ver con afuera. Dentro de la organización, yo voy a cambiar la estructura o procesos internos o prácticas de gestión, ¿sí? De una empresa o una organización. Esto a mí o a ustedes, cuando escriban los proyectos, tener bien categorizado el tipo de innovación, lo que hace es organizarnos, ¿sí? En el sentido de que cuando yo le pregunte a ustedes, ¿qué tipo de innovación estás desarrollando o querés desarrollar? Ya no solamente la idea, porque yo quiero una idea, acuérdense que un proyecto de informático tiene que ser un modelo de negocios apoyado sobre las herramientas informáticas. Ustedes no me van a crear o no me van a proponer una idea en donde solamente sea I+D y que quede ahí. No, hay que relacionarlo con un mercado. Entonces, sin embargo, como ya estamos en la unidad 2, decía, no, profe, yo estoy innovando. Ajá, ¿qué es? Según el objeto. Bien, ¿de qué tipo? ¿De organizacional, de mercadotecnia o de proceso o de producto? Entonces eso nos ayuda a saber y a definir el objetivo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, cuando ustedes no me digan, no, profe, no sé qué tipo de innovación, bueno, entonces no sabemos qué es lo que queremos crear. ¿Sí? No, no nos va a servir eso. El otro tipo de innovación es según el objeto, perdón, según la magnitud. Esto también nos ayuda un montón. Puede ser incremental, puede ser radical y puede ser de sistemas tecnológicos. Esto también nos ayuda un montón. ¿Por qué? Al decir que es algo diferencial, ¿sí? Y perdón, incremental, es porque hacen referencia a la mejora de algo que ya existe. Entonces, por ejemplo, el fabricante de automóvil introduce una nueva línea de producción con mejoras en la eficiencia en la calidad, ¿sí? Pero sin cambios drásticos en el diseño de la tecnología de vehículo. Es incremental porque solamente proporciona algo nuevo a algo que ya existe. ¿Se entiende o no se entiende? Yo en la parte, todo el mundo me dice, pero profe, eso también parece algo de producto. Estoy mejorando el producto en el mercado, ¿sí? ¿Y acá qué dice? Hace referencia a la mejora de algo que ya existe. Porque la otra también puede ser una combinación de ambas. Cuando es radical, es la introducción de algo completamente nuevo, ¿sí? Ahora, ¿puedo decir que es innovador en función de su objeto y su magnitud? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Acá hace, ¿sí? En el producto. Esto lo hace en el proceso, esto lo hace a función de mercadotecnia, ¿sí? Y de organización. Y acá es algo incremental. El incremental, ¿sí? Si bien acá está el auto nuevo, pero también puede que, por ejemplo, sea de proceso y además sea incremental. O puede ser incremental y además sea de un producto. ¿Está? Por ejemplo. Y después está la radical. La radical
es la introducción de algo completamente nuevo. Supuestamente, por ejemplo, el surgimiento de los vehículos eléctricos como alternativa al automóvil de combustión interna, lo que esto implica es un cambio radical en el sistema de propulsión y la infraestructura de la carga. O, por ejemplo, la adopción masiva en la tecnología de blockchain que permite hacer transacciones seguras y transparentes sin la necesidad de intermediarios, revolucionando los sistemas financieros y los registros de datos. Bueno, esto ya obviamente blockchain es toda la infraestructura sobre lo que se basa el cripto, ¿sí? Es algo incremental y es algo radical. Entonces ustedes me dicen, me pueden decir, profe, estamos haciendo de producto y es incremental o es radical, ¿sí? Ustedes me dicen qué es. Y también según su magnitud es de sistemas tecnológicos. Cuando hablamos de sistemas tecnológicos, ustedes tienen que tener en cuenta que es la creación o la modificación de sistemas tecnológicos que involucran la combinación e interacción de componentes tecnológicos, productos y servicios para ofrecer soluciones integrales o mejoradas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la implementación de los sistemas de automatización en una fábrica que integra robots, sensores, software para el control de mejora de eficiencia, precisión y calidad en un proceso de producción. ¿Mejora el proceso? Sí, pero no solamente una parte, sino de todo el modelo organizacional y de todo el sistema, ¿sí? O por otro ejemplo, el sistema de energía inteligente que combina paneles solares, almacenamiento de energía y gestión eficiente de demanda para maximizar la generación y el uso de energía renovable en un lugar o en un edificio. O sea, yo estoy ahí eh, combinando componentes tecnológicos, ¿sí? Y haciendo una combinación de todos estos sistemas, porque ahí voy a tener muchísimo conocimiento integrado. Entonces, eso también es otra. Y según su magnitud, también, ¿sí? Seguimos otra, tiene que ver con las revoluciones tecnológicas. Se refiere a cambios profundos y generalizados en la forma en que vamos a llevar a cabo actividades económicas, sociales, debido a la aparición de masivas o una nueva tecnología o un conjunto de tecnología. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la revolución digital, que se refiere al impacto masivo de las tecnologías de la información, obviamente en la sociedad, que transformó la forma en que nos vamos a comunicar, en cómo trabajamos, compramos, eso tiene que ver con una revolución tecnológica. Lo otro que nos pasó, ¿cuándo fue todo lo que es el boom del chat GPT? Que lo liberaron, digamos. El año pasado, a principios de año, si no me equivoco. O el anteaño pasado fue, ya ni me acuerdo. La revolución de la inteligencia artificial justamente está cambiando rápidamente la forma en que interactuamos con las máquinas, desde los asistentes virtuales, que era lo que ahora se hace, ya no se desarrolla software a medida, simplemente se hace un asistente virtual, hasta sistemas de recomendación, vehículos autónomos, bueno, Tesla por ahí, ahí están entre que sí lo adoptan y no, y entre otros avances tecnológicos justamente que están impulsados por la, por la inteligencia artificial. O sea, estos son sistemas que son revolucionarios. No hay vuelta atrás aparte de esto. Y luego está la clasificación de la innovación según su grado de novedad. Esto también a nosotros nos ayudó un montón porque yo recuerdo que cuando antes hablábamos de innovación y no tenían en cuenta el grado de novedad, muchas veces cuando escribíamos el proyecto nos decían que el proyecto no era innovador. Entonces nosotros decíamos, es innovador, ¿por qué? Porque para nosotros es innovador. No me importa si en Europa se hace 20 años, nosotros, en función de las capacidades que por fin logramos reunir, por fin lo podemos escribir y es necesaria su implementación. Y ellos decían, no, pero no es novedoso. Entonces, ¿qué hizo el nuevo manual de Oslo? Dijo, no, para los países emergentes hay que definir la innovación en función de su grado de novedad.
Y ahora puede ser innovador, pero para la empresa. El grado de novedad, como dijimos, puede ser mínimo, porque ya lo existen, porque ya existe y porque ya se implementa hace años, pero es algo nuevo, ¿sí? Porque es para la empresa. El grado de novedad mínimo que algo pueda ser considerado una innovación. Ahora, que una empresa me implemente, qué sé yo, no sé, la norma de innovación, ese grado de novedad. ¿Estoy innovando en el proceso? Sí, porque voy a tener que definir un nuevo proceso para generar ideas. Y esto también se podría hacer en la facultad. Podríamos implementar la norma de innovación para que se estandarice el proceso y se generen ideas innovadoras. Pero es para la universidad, es para la empresa. ¿Está? Lo otro, que también, por eso le digo que a nosotros nos ayudó un montón las nuevas definiciones, que la novedad para el mercado. ¿Pero qué mercado? Porque nos pasaba exactamente lo mismo, pero si lo pueden comprar, ¿está? Pero cuando la innovación no ha sido introducida antes en el mercado, novedad para el mercado. La empresa ya lo ha desarrollado, pero todavía eso no ha sido introducido en el mercado. Entonces, acá el concepto clave es el mercado y el manual de Oslo sugiere que debe entenderse como mercado, como sugiere que debe entenderse como la empresa y sus competidores y puede referirse a una región geográfica o a una gama de productos. El alcance del mercado se entiende estableciendo los límites en que opera la empresa y se introduce la innovación. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren introducir una novedad en un mercado, ¿sí? Y tengo que ver cuál es el mercado en función de la región de injerencia de la empresa y además de eso, tengo que ver cuáles son los competidores. ¿Qué pasa si yo digo, quiero introducir un nuevo producto en el mercado y lo quiero hacer en Jujuy? Cosa que no recomiendo por el tema de que no hay mucha demanda, ¿sí? Pero yo quiero introducirlo. Ah, bueno, pero ¿tenés competidores? Sí o no. ¿Y cuál es tu grado de injerencia? Entonces, ahí, en función de esos dos elementos, yo puedo definir qué es el mercado. Porque puedo decir, en función del mercado voy a ser la única competencia y además, dentro del área de injerencia, sí hay más, pero puedo liderar. Porque yo tengo que, cuando defino el objetivo del proyecto, estas cosas de la definición de la novedad, perdón, del grado de innovación, para nosotros es importante. Y novedad para el mundo. Es el grado máximo de novedad que implica una innovación y se introduce por primera vez a nivel mundial o global y todos los mercados y todos los sectores de esa actividad económica nacional e internacionalmente, ¿sí? Por eso es que ChatGPT se apuró, ¿sí? Porque sabía que tenía otros competidores, sin embargo ellos querían ser los primeros en el mundo. Y lo largaron así como estaba en su momento. Y luego recién, con la interacción con los millones de usuarios en el planeta, pudieron mejorar justamente. Y son los expertos los que le van ayudando a la IA a saber cómo tienen que hacer ese proceso de aprendizaje. Y gratis encima. O sea, no es que sea gratis porque son buenos, al contrario, no iban a poder contratar a todos los expertos para poder, obviamente, entrenar a la IA, la liberaron como estaba y tenían entrenadores a nivel global eh, a través o a cambio de la versión libre. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, que ustedes me digan, profe, nosotros queremos un proyecto y este es el grado de innovación o la clasificación de la innovación, es un gran paso, porque si ustedes ya se han tomado el trabajo de ver qué es lo que quieren hacer y cómo lo vamos a encarar. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, profe.
¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Profe, Sí, esto puede estar vinculado a la adopción, por ejemplo, cuando hay empresas de índole capaz tamaño estructural más pequeña, tienden a incorporar tecnología que otras empresas ya empezaron a realizarse, digamos, como que a veces le tienen miedo al cambio tecnológico en algunas partes y esperan que esa tecnología que quieren implementar esté establecida, digamos, en su competencia muchas veces o en otros sectores, digamos, que estén relacionados también en los que se ujú, pueda implementar. claro. Pero ¿te acuerdas que cuando hablábamos de cuál era el tipo de tecnología que se tenía que aplicar? Yo siempre hablo de tecnologías maduras, creo que le dije. No, ese fue en otro curso, disculpen, ahora que me acuerdo. Pero sí, tiene que ver con eso. Entonces, Claro, porque hay empresas que son más innovadoras que otras, digamos, de por sí hay gerentes, digamos, o personas que tienen mucho impacto en la empresa que sí están, digamos, a favor, no le tienen mucho miedo a innovar, pero hay otras empresas que son más rígidos y más estructurales, como que van más lento, digamos, en la evolución tecnológica y esperan, digamos, que la tecnología esté muy consolidada ya cuando fue aprobada, digamos, por otros mercados o por otras empresas competidoras. sí, ahora lo vamos a ver y vamos a ver la importancia de cambiar la mentalidad. Y recuerden que que no todas las ideas son innovadoras y mayormente el porcentaje es alto de fracaso. Sin embargo, las empresas tienen que saber, como dijimos en clase, que si no innovan, van a desaparecer. ¿Sí? Em, bueno, según su novedad, teníamos la novedad para la empresa se refiere a la introducción de la innovación, pero que ya existe en el mercado y esta innovación puede implicar adopción de nuevas tecnologías. ¿Sí? Acá tenían otros ejemplos. Una empresa de fabricación implementa un sistema de gestión de inventario basado en la tecnología de identificación de radiofrecuencia, que es una tecnología que está establecida en el mercado, pero que la empresa todavía no la había utilizado antes, que es la que ustedes dijeron recién. A una empresa de servicios que adopta un nuevo software de gestión, ¿sí? Que tiene que ver con la relación con el cliente para mejorar la eficiencia de la atención del cliente, aunque el uso justamente de los CRM es común para otras empresas en la misma industria, pero es novedosa para la empresa. Entonces me dicen, no, profe, yo quiero innovar a nivel de empresa. Entonces yo sé que ustedes están implementando algo que ya existía, pero algo que para la empresa es novedoso. ¿Está? No quiere decir que no sea innovación. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos que sea para el mercado, ¿sí? Ya dijimos acá que es que tenía que ver con la industria en la que opera la empresa y con los otros sectores y que tiene que ver con la transferencia de los conocimientos y siempre hay que tener en cuenta el concepto del mercado. Bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, una empresa de transporte de pasajeros que introduce un sistema de pago sin costo, sin contacto, utilizando tarjetas inteligentes, similar a utilizado en el transporte público, pero adoptado para el sector del transporte privado. ¿Sí? Es algo que ya existe, pero estamos abarcando otro mercado. ¿Se entiende o no se entiende? Yo estoy definiendo qué mercado va a ser el beneficiario de esa nueva innovación. O, por ejemplo, una empresa de alimentos que lanza al mercado una línea de productos orgánicos y sostenibles siguiendo las prácticas y tendencias de la industria de la moda y la belleza, pero que ya se habían adoptado con este enfoque. Es una nueva línea de productos en determinado mercado. Y bueno, el del mundo y el de la novedad, eso ustedes ya lo habíamos hecho. Por ejemplo, un grupo de investigadores desarrolla una nueva tecnología de energía renovable que utiliza la fotosíntesis artificial para convertir la luz solar en energía química para generar para hacer más eficientes los métodos tradicionales. Va a ser una nueva tecnología, una nueva innovación que va a trascender, sí, lo va a hacer.
Entonces eso tiene que ver con qué tipo de innovación. Y esto es lo que vos acabas de decir. ¿Quién fue? ¿Santiago? Entre los modelos conceptuales, ¿sí? Los más populares, este es el ciclo de vida de una innovación, ¿sí? El ciclo de vida de los productos y de las tecnologías desde la perspectiva de la población de potenciales compradores y principales adoptantes, ¿sí? Este es el ciclo de la adopción de la innovación. Acá tenemos a los innovadores. Estos son los gerentes que vos decís que no le tienen miedo al desarrollo y a la investigación y la innovación porque es la I+D aplicada al mercado, ¿sí? Esa es la I más chiquita. Entonces vos tenés acá los innovadores y acá tenés los adaptantes tempranos que son los que todo el tiempo están buscando soluciones y estos son los adaptadores o adaptantes tempranos. Y acá viene un abismo, porque vos no sabés si eso va a funcionar y no. En el caso de que funcione, ¿sí? Y pase este abismo, viene la mayoría temprana. Entonces viene la mayoría temprana y vas a tener un mercado, ¿sí? Que adopte esa tecnología y haya una mayor tasa de adopción de esa tecnología. Luego aparece la mayoría tardía, la que se prendió, pero que ya no va a tener muy buenos dividendos en función de la adquisición de su producto, porque te puedo asegurar que ya apareció otro ciclo de algo nuevo, ¿sí? Pero como esto ya está maduro, por eso llaman la mayoría tardía. Y luego vienen los rezagados que dicen, no, sí o sí tengo que utilizar lo nuevo porque me voy a quedar fuera de mi mercado. Pero estas personas, los innovadores, los que la ven, ellos, la verdad que son los que por lo general después lideran todo este proceso, ¿sí? Entonces, este es un modelo de este tipo de propuesto por Moore en base a trabajos previos realizados justamente en esta universidad. Obviamente, todos quieren estar acá, pero es riesgoso, ¿sí? Y este es el ciclo justamente de vida de la adopción de las innovaciones. Bueno, ¿y quiénes son los innovadores? ¿Quiénes son estas personas que están acá? Y esto es lo que yo quiero que ustedes sean. Sean aquellos entusiastas por las nuevas tecnologías que consideren y sepan que tarde o temprano la innovación va a mejorar las vidas. Estas personas, esos innovadores, están atentos al lanzamiento de nuevos productos y además disfrutan explorando esas nuevas tecnologías. El grupo de innovadores, si bien es pequeño, sin mucha importancia respecto al otro tamaño y en función de su poder de inversión también son muchos más pequeños, pero altamente influyentes en la difusión posterior de la innovación, que era lo que yo le decía. Si ellos son los adoptantes primeros, ¿sí? Luego van a ser los que mejores se beneficien cuando llegue esta mayoría temprana, o porque van a ser las personas que apoyen a esas startups o porque van a generar mejores clientes hasta que la mayoría temprana lo haga, ¿sí? Siempre van a tener unas ventajas los que estén acá. O porque son, como ya le dije, o porque son socios, o porque pudieron llegar al mercado, o porque utilizaron esa herramienta y crecieron. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, esos son los innovadores. Son entusiastas, ¿sí? Para mí el campo de la innovación es genial. Luego tenemos los adaptadores tempranos. Son individuos decididos a transformar la organización. Ellos saben, ¿sí? Ya sea empresas o entidades gubernamentales, mediante las innovaciones, introduciendo discontinuidades con el pasado y proyectando un nuevo futuro. Es un segmento de mercado altamente atractivo porque su tamaño y poder de inversión va a ser más significativo, no como el de los innovadores. Sin embargo, es muy demandante de soluciones a medida. Ellos quieren, como son adoptantes tempranos, quieren agarrar esa nueva tecnología y que se lo desarrollen. Y en ese sentido, son clientes costosos para ustedes, obviamente,
porque para la empresa tiene rápidamente que buscar el siguiente segmento de mercado y aquellos que lo quieren es que todo lo demás, aquellos que lo quieren es lo que todos los demás tienen para mejorar la rentabilidad de esa innovación. O sea que es bastante complejo la gestión de los adaptadores tempranos, porque van a querer llegar antes, pero van a tener ahí otro tipo de decisión. Estos son los adoptantes tempranos, los adaptadores tempranos. Después tenemos la mayoría temprana, ¿sí? Que es otro segmento. Es un segmento de mercado responsable de buena parte de rentabilidad de la innovación. No desean las nuevas tecnologías por sí mismas, sino por los efectos positivos que generan en las organizaciones. O sea, ellos ya vieron qué es lo que van a tener que utilizar y están convencidos. No buscan las transformaciones radicales, sino una evolución en ese sentido. No son visionarios, sino pragmáticos. Deciden la adopción de las innovaciones solo después que han demostrado efectos positivos y que reciben buenas recomendaciones de gente que sí confían. Usualmente, cuando estos individuos toman decisiones para comprar, lo hacen a las empresas líderes porque están dispuestas a arriesgar en el desempeño de la innovación, no están dispuestos a arriesgar en el desempeño de la innovación ni a poner riesgo a su organización por la falta de respaldo técnico o comercial. Esto es lo que hace Google, ¿sí? A veces son adaptadores tempranos, pero por lo general son adaptadores. O sea, ¿cuándo compró ChatGPT? No ChatGPT, perdón. WhatsApp, Facebook. Ellos hacen innovación, por ejemplo, Facebook. Ellos ya directamente compran empresas innovadoras o pequeñas startups cuando el mercado está súper hiper validado, pero pueden y tienen pero ellos no arriesgan en la innovación. Google hace esto. Ellos sí son adaptadores tempranos. Aparece la innovación, aparece la idea, ellos la em, apoyan a las startups y luego crecen. Facebook no. ¿Y quién es más grande, Google o Facebook? Google no sería más grande, profe. Tarea para la casa, chicos. Mayoría temprana, ¿sí? Ellos, como decimos, no están dispuestos a regar en el desempeño de la innovación. Ellos directamente compran. Y luego tenemos la mayoría tardías. Estos son individuos pesimistas respecto a la tecnología, ¿sí? Y solo adoptan innovaciones por presiones externas. Viene alguien y le dice, o compras o desaparecemos. Y esto es, ¿ves? Principalmente porque se ven obligados a que todo está cambiando y ellos son los únicos que no lo hacen, entonces, bueno, seamos y compremos. Son sensitivos al precio, escépticos sobre la ventaja de innovar y muy exigentes como compradores, pues desean obtener el máximo provecho de esa inversión. Sin embargo, constituyen un segmento del mercado que puede ser fuerte de ganancia significativa si uno lo trata con cuidado. O sea, hay que demostrarle, obviamente, que tienen ese tipo de... Díganme si esto no está relacionado con el liderazgo. Sí, chicos, está sumamente. ¿Quiénes son los que deciden esto? Los gerentes. ¿Qué pasa si yo tengo uno acá bien escéptico, que quiere más pruebas de todas las pruebas y que todo funcione y que además invierto 5 pesos y quiero ganar 20? ¿Se entiende o no se entiende? Esas son la mayoría tardía. No se arriesga. Son escépticos, ¿sí? Y además son exigentes compradores.
Bien. Y luego ya tenemos los rezagados. Son los últimos en adoptar, aun cuando sigue siendo innovación. Y no solamente no están interesados en la nueva tecnología, sino que además la van a criticar. No constituyen un segmento de mercado significativo, así que el objetivo no es tenerlo como cliente, sino evitar el efecto sobre los demás, ¿sí? Evitar su efecto sobre los demás. Entonces, sí, existe justamente el ciclo de vida de la adopción de las innovaciones. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, bien. ¿Vieron que hay un abismo? Ahí hay un abismo que yo le decía que después, pasado el abismo, entre los visionarios y los pragmáticos, que es difícil cruzar, dadas características, pues ustedes van a tener dos grupos. Esta dificultad se convierte en un gran reto para las empresas que van a innovar, pues el éxito financiero de sus innovaciones justamente va a depender de conquistar al mercado ese pragmático de los primeros adoptantes, ¿sí? De los primeros o de la mayoría. ¿Dónde está el abismo? Ustedes tienen gente que es innovadora, gente que sí le gusta la innovación, ¿sí? Y lo hace por convicción, y gente que ya lo hace porque ¿qué tenía la mayoría temprana? ¿Sí? No desean la tecnología por sí misma, sino por los efectos positivos que generan en las organizaciones. No quieren transformaciones radicales, sino que haya una evolución justamente. Son prácticos, no son visionarios. Los que están en los primeros sí son los adoptantes tempranos, sí son visionarios. Estos sí son individuos decididos a transformar su organización, ¿sí? Y este es el segmento que nosotros siempre, ustedes van a querer buscar, el segmento altamente atractivo porque su tamaño y además su poder de inversión es atractivo. Pero hay ese valle que él habla, ¿sí? Que es difícil de cruzar. Esta dificultad se convierte en un gran reto para las empresas, pues el éxito financiero de las innovaciones va a depender de conquistar ese mercado de pragmáticos, quienes traen detrás de los conversadores y además representan muy bien al mercado. Para cruzar justamente ese abismo, ustedes tienen que desarrollar los productos innovadores hasta darle la característica del producto total. Es decir, un tipo de producto que va a satisfacer todas las condiciones de calidad exigidas por los pragmáticos. Tiene que ver con el rendimiento, la funcionalidad, la fiabilidad, la durabilidad, la seguridad y el diseño. ¿Sí? Acá, a este innovador, ustedes le van a dar las funcionalidades mínimas, ¿sí? Sin embargo, cuando ya el producto esté terminado, hay que cruzar ese abismo y conquistar a los pragmáticos. Y para eso, el producto que ustedes tengan que desarrollar tiene que tener un buen rendimiento, buena funcionalidad, ser fiable, durabilidad, seguridad y un buen diseño. ¿Se entiende o no? Si no, no van a poder hacer ese salto. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales etapas de la gestión de la innovación? No de innovar, de la gestión. Ustedes tienen la idea, ¿sí? Y ya vimos en la clase práctica como lo importante de la generación de ideas, dedicada a la aplicación de técnicas de creatividad, ¿sí? Y herramientas para detectar y evaluar y desarrollar oportunidades de innovación para la organización, pudiendo derivarse obviamente de ofertas o de demandas tecnológicas. Entonces,
Por eso, antes de llegar a lo que es a una idea, fue necesario ver creatividad y fue de ser necesario de ver innovación. Si no, no podemos generar la idea, chicos. Por eso yo le preguntaba en clases a ustedes, ¿cómo generan la idea? ¿En qué se basan para generar la idea? ¿Sí? Hay que tener creatividad y saber el tema de hacer uso de herramientas para evaluar y desarrollar oportunidades de innovación para la organización, y eso nosotros lo tenemos que derivar en ofertas y demandas tecnológicas. Nosotros generar la oferta en función de una demanda tecnológica. Y luego está la estrategia. Y nosotros tenemos que desarrollar o diseñar un plan estratégico que ayude a dimensionar las aplicaciones de gestión que conllevará el desarrollo de esa idea innovadora como herramientas útiles, ¿sí? O el famoso roadmap tecnológico. Pero nosotros tenemos que escribir el proyecto que va a ser nuestra estrategia en función de la idea. Y la idea tiene que tener creatividad e innovación. ¿Se entiende o no se entiende? La estrategia es el plan informático, el proyecto informático. Pero ese proyecto tiene que tener una propuesta de valor y tiene que ser, obviamente, en función de esa idea y tener innovación. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Cuáles son las principales etapas de gestión de la innovación? Financiación. Antes de avanzar, resulta crucial identificar las potenciales oportunidades de financiación y cooperación tecnológica que ayuden a aumentar los recursos y el alcance del proyecto innovador. Si bien esto actualmente ya no es así, pasa que antes había muchísimas líneas para presentar proyectos, ¿sí? Eh, ah, Tiene que ver con el contexto político, en donde ha sido financiado todo el sistema científico-tecnológico en Argentina. Y antes yo, por ejemplo, les pedía que identifiquen una línea de financiamiento para el desarrollo de su proyecto. El desarrollo enfocado en el diseño de la propuesta, ¿sí? Hay que formalizar esa idea inicial, y para eso, si bien existen herramientas ágiles, pero también hay que ver lo que es Design Thinking. Y luego hay que hacer la explotación, que abarca desde las actividades necesarias para el lanzamiento hasta la implementación de los indicadores para la medición y seguimiento de la evaluación de los resultados. Esas son las principales etapas en la gestión de la innovación. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende, profe. Bien. Para la próxima clase, nosotros vamos a ver todo lo que vea con metodologías ágiles de Design Thinking, sí, justamente, para poder idear, prototipar y probar ideas, definir, ¿sí? En función de lo que quiere el cliente. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ups, ¿cómo Trabajo práctico 1 se entrega hasta el día miércoles, ¿no? no? Así es.